Fracaso de la reforma agraria en Perú. Muy buenas noches. Hoy presentamos nuestro ensayo que trata sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales entre 1895 y 1930, con el objetivo de brindar a los lectores argumentos basados en fuentes confiables que respondan a la pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Asimismo, también se conocerá su influencia en la conformación del Perú de hoy. Pero primero recordemos que la reforma agraria en Perú comenzó en 1960, siendo dirigida por el gobierno de Belaúnde en 1963, quien promulgó la reforma agraria, cuyo propósito era muy prometedor, pero a medida de su ejecución resultó no tener tanto éxito, ya que generó una serie de conflictos debido a la confiscación de tierras de terratenientes, falta de inversión y la ineficiencia de la productividad, afectando a la economía. Por otro lado, inestabilizó la armonía entre la sociedad, pues cuando se resistían a la expropiación de sus tierras, se tomaban actos violentos. Asimismo, los cambios políticos fueron un impedimento para seguir con la reforma agraria original. A continuación se presentará información que dará a conocer nuestra postura frente a la controversia, teniéndose en cuenta los tres ámbitos. Le doy pase a mi compañera. En primer lugar, la reforma agraria tuvo un impacto negativo significativo en la política del país, siendo no beneficioso, puesto que la implementación de esta reforma generó una profunda polarización en la sociedad peruana. Por un lado están los terratenientes y las élites rurales que se opusieron rotundamente a la reforma, ya que esta reforma agraria implicaba la expropiación de sus tierras. Por otro lado, están los campesinos de las fuerzas políticas de izquierda que sí la apoyaron. A partir de ello también hubo un descontento y una oposición por parte de la población peruana, lo cual se tradujo en oposición política y movimientos de resistencia. Este último contribuyendo a la inestabilidad política del Perú. Ahora, la inestabilidad política también fue otro factor negativo, donde hubieron varios cambios de gobierno, golpes militares y conflictos entre civiles. Esto debido a la agitación social del momento. Asimismo, estos conflictos que llegaron a surgir socavaron la confianza de la población en la política del país, pues la percepción de corrupción y arbitrariedad en la implementación de esta reforma afectó la legitimidad de las autoridades. Aparte, hubo un cambio en la estructura del poder del país al querer reducir la influencia de las élites tradicionales y dar un lugar nuevo a un nuevo grupo, en este caso de campesinos propietarios de tierras. Debido a esto, se crearon nuevos actores políticos y se debilitó la influencia de las élites tradicionales. Eso es todo, ahora le paso a mi compañera. En segundo lugar, en el aspecto económico, la reforma agraria tuvo entre 1969 y 1980 casi 15.5 millones de hectáreas, una expropiación, siendo el 56% del territorio agrícola. También en 1970 y 1980 la actividad agraria se redujo en un 17% en el Perú, mientras el resto del mundo aumentó en un 18%. También, de acuerdo a lo mencionado, sabemos que la reforma agraria sigue siendo un tema de la actualidad, pues todavía la mayor parte de los expropiados no reciben nada, ningún redimido, no fueron redimidos desde hace décadas. También sabemos que en el rubro agro tuvo un nuevo giro a finales de los 90, ya que hubo una combinación en el entorno regulatorio laboral y tributario. También la agroexportación se multiplicó 12 veces en estos últimos 20 años, dando que el Perú, como resultado, se ha posicionado como uno de los principales productores del mundo, como paltas, mangos, arándanos, espárragos. Y también sabemos que los trabajadores formales tienen su sueldo que es 2.6% superior al sector informal. Le doy pase a mi compañera. Hola, mi nombre es Stephanie Castillo y el día de hoy les voy a explicar por qué la reforma agraria fue perjudicial para el país y para la población.
Como se sabe, la reforma agraria se encargaba de redistribuir y expropiar tierras hacia los campesinos que vivían en las zonas rurales. Sin embargo, esto siempre generaba conflicto entre los campesinos y los terratenientes. Siempre había enfrentamientos por las tierras, lo que hizo muchas veces que estas personas se desplazaran a vivir a otros lugares. Además, estas tierras muchas veces fueron dadas a personas que no sabían administrar, no sabían cómo gestionar las tierras para poder hacerlas producir, los que los hundió aún más en la pobreza. Finalmente, un grupo guerrillero Sendero Luminoso se aprovechó de que estas personas estuvieran insatisfechas con la reforma agraria e hizo que se unieran a ellos, los persuadieron para generar en el país más violencia. Muchas gracias. En conclusión, en lo anteriormente presentado se ha podido evidenciar claramente el fracaso de reforma agraria que se había ejercido en nuestro país, puesto que en el ámbito político estaban los terratenientes y las élites rurales que se opusieron a la reforma por la expropiación de sus tierras y sumándole a ello la inestabilidad política debido a varios cambios de gobiernos y golpes militares. Asimismo, la política de precios controlados ocasionó la expansión de la pobreza rural y al parecer la corrupción fue un gran aliado de las autoridades. A nivel económico, la división de las parcelas afectó la producción agrícola e impactó en su inversión, siendo un obstáculo para el potencial de las tierras redistribuidas. A nivel social, la expropiación y la redistribución forzada de tierras provocaron enfrentamientos entre la población y por ese motivo Sendero Luminoso hizo de las suyas, aprovechándose de la gran inestabilidad que persistía. Y en relación con la conformación del Perú actual, la reforma agraria tuvo gran influencia, puesto que el propósito de ello buscaba promover el desarrollo rural, repartir equidad y más. Sin embargo, sus resultados no fueron tan exitosos, pues la economía peruana ha experimentado cambios muy significativos desde entonces, como en sectores de la minería y la manufactura. Gracias.